Saludos amigos y bienvenidos a este Sugocast con este servidor José Picurín Ortiz. Antes de comenzar con este episodio, aquí sabemos que apoyar el deporte boricua es clave y T-Mobile Puerto Rico está bien claro en eso. Con ellos, nuestro equipo nunca pierde la conexión. Gracias a T-Mobile, muchos de nuestros atletas pueden estar conectados donde quiera que vayan a representar a nuestra isla. Y como ellos, tú también puedes hacerlo comprando y activando tu teléfono en tmobile.com con envío gratis y sin filas, así que ya lo saben, si necesitan un nuevo teléfono o accesorio, puede ordenarlos hoy mismo en tmobile.com. En esta ocasión, miren mi color nuevamente. Sabemos que hay una familia que en este color pues fueron muy familiares y representantes de un equipo específico, digámoslo así. Y en este caso pues ya tenemos al cuarto que queremos, ¿verdad? De esta familia, pues, resaltar y que no por compromiso, sino porque lo ejecutaron. Así que no quiero rodear mucho. Hoy nos vestimos de piratas. Nuevamente aquí, un Dalmau. Con nosotros Raymond Richie Dalmau. Santana también, porque tiene su mamá. Bienvenido, Richie. De verdad que muchas gracias. Para mí es un privilegio, Pico, estar aquí. Llevaba mucho tiempo por querer, de verdad, compartir contigo y estar en este podcast. Lo veo mucho, me instruyo mucho, me alegra mucho lo que se está marcando aquí para la historia y creo que es excelente y que va a ser de un impacto que no podremos medir en los años por venir. Dios mediante sea así. Oye, ¿dónde nace y bajo qué circunstancias? Yo nací en Arecibo. Entiendo, según, ¿verdad? Mi madre en el Hospital Susoni de Arecibo. Ujú. Y de ahí, pues, fui criado en Quebradilla. En ese momento, no sé, no, ningún quebradillano, ya para ese tiempo nacía en Quebradilla, según lo que tengo entendido. Ya ahí, todo el mundo era en Arecibo y de ahí, pues, Sí, como yo nací. de Calle y hay bonito, que nací en Ay Bonito, pero de Calle, sí, normal Exacto. en este país. Entiendo que fue así y entonces de ahí, pues, me crié en Quebradillas. Mm. Oye, ¿y qué medidas tuviste cuando naciste? ¿Sabes? Sí, 21 de edad. Eso es grande, eso es largo. 21 algo, casi 22 creo, Mm. y creo que fueron como 8.5 o 9 libras, una cosa Fuiste, así. fuiste el más largo de todos cuando al nacer. Yo creo que fui o el más largo o el igual, no estoy seguro si Cristian pesó más que yo. Ujú. Sí, pesó. Sí, eso se nota. Sí. Eso se notaba. Eh, oye, ¿cómo tú siendo el mayor, digamos, te crías con tus hermanos, ¿verdad? Los tienes allí en casa de tu mamá, etcétera. ¿Cómo te sentías tú siendo el mayor con tus dos hermanos más pequeños? Bueno, yo fui un hermano bien cuidador. Yo fui un hermano bien cuidador. Inclusive cuando escucho, ¿verdad?, las entrevistas de mi hermano, obviamente lo dicen desde su perspectiva. Ujú. Hay cosas que ellos nunca podrán decir porque el mayor era yo. Te lo ¿Ves? pregunto porque ellos son más traviesos que tú. En Sí, ese sentido, era, obviamente con mucho respeto lo digo, ¿verdad? sí. En la cuestión de la niñez. Era más travieso que yo. Cristian Candela. era candela. Pero yo fui bien cuidador en muchas cosas porque en esos tiempos uno criándose era bien distinto. Estábamos mucho tiempo, aunque Juntos. nuestros padres no nos cuidan y eso, pero tú sabes que Ujú, en aquella ujú. época estábamos mucho tiempo en las calles, jugando baloncesto, a la escuela, esto, me daba sed, no iba a comprar una botella de agua, me paraba en la casa de fulano, abría la manguera y bebía agua, ¿verdad? Yo no sé si eso dices tú, pero eso dice yo. Sí, claro, claro, ¿no? En muchos sitios, en muchos sitios. Entonces, pues era una vida diferente, pero yo siempre estaba bien pendiente de mis hermanos, de que no estuvieran, o sea, de que hicieran las cosas como se tenían que hacer. Eh, Cristian en este caso era el más, ¿verdad?, Inquieto. travieso, el más pedión, Ujú. digamos que el más pedión. Honestamente, muy pocas veces tuve que intervenir a defender porque tenía una derecha pesada. Sí. Sí, tenía una derecha pesada.
Pero al ser el mayor, pues siempre estaba pendiente. Y tus papás te exigían eso, que los cuidaras. Y eso era Siempre. una presión Nosotros teníamos una demasiada. presión fuerte porque si en mi casa, mi mamá en sus reglas, no era que, ella dice, si yo me entero que tú peleaste Sí, yo sé que ella siempre ha sido dura. y me entero que no ganaste la pelea, tú no vengas aquí. So, A había ese había que nivel. buscar ganar la Aquí pelea. no vengas tostoneado. Aquí no vengas tostoneado. ese era el nivel. Yo fui una persona de pasiva y no fui pedido ni nada, pero en aquel momento, Era tú dos sabes que el chamacos. bullying era algo normal, Era bien, bien fuerte, bien Sí, marcado, sí, y sí. y eventualmente pues tuve que pelear, tuve que Pero más aún defenderme, teniendo el apellido que tienen. que también venían gente a mira, ese hijo de Armado y querían hacerle bullying, los Sí. más grandes que uno. Eh, Entonces uno se ponía rabioso y a mí hazme cualquier cosa, pero no me quites la bola de baloncesto, porque ahí ajá, sí que nos matamos. exacto. Pero, claro, pregunto esa primera pregunta porque, valga la redundancia, eh, ¿cómo fue ese paso por las categorías menores? Obviamente, vuelvo y te repito, con tus hermanos también, ¿verdad? Porque jugaban juntos. Así que había que en alguna manera tener ese balance, ¿no? Porque, como te digo, con el apellido Dalmau nada más y van a venir todos esos bullies, este hijo de Dalmau vamos a meterle mano y vamos a, tú sabes. Yo creo que nosotros nos dimos a respetar, como nos cuidábamos unos a los otros. Ujú. Cristian era uno que peleaba con nenes más grandes que él desde chiquito y era, ¿sabes? Y nosotros nos empezaron a respetar Pero en el básquet propio, obviamente, ustedes enseñando ¿verdad? Sus habilidades. de esa forma. Ujú. Cristian y yo, porque Ricardo fue Sí. algo diferente, Ujú. pero Cristian y yo desde temprana edad fuimos fenómenos en el baloncesto. Este, se veían Mataban. juegos, empezaron a poner reglas de los puntos por nosotros. Ujú. No, eso era, Me eh, imagino. este, nosotros, lo que nosotros escuchábamos comúnmente en las gradas cuando jugábamos era, pásala, pásala, Sí, porque sí. teníamos la habilidad de anotar todas las veces. Claro, claro. Entonces, pues, Cristian y yo éramos eso, y yo te diría que en algunas categorías menores, Cristian fue aún por encima de mí, porque Cristian tuvo juegos de 70 puntos. Wow, en serio. Sí, sí, sí. Mira qué En categorías menores impresionante. era una cosa que siempre fue fuerte Ujú. y dominaba con su fuerza, tenía muchas habilidades. Y yo pues también eso fue lo que fuimos desarrollándonos. En el caso de Ricardo, jugó, pero no le daba seriedad a eso. No, no, él No dio decía que seriedad a eso. no iba mucho para allá. Pero tenía las habilidades. Ujú. Pero hubo un momento en su vida que me acuerdo que se fue un verano para Nueva York con mi abuela y cuando llegó de 700 libras. Yo no podía ni creer. ¿En serio? Tenía como 13, 14 años. Y cuando llegó yo dije no. Y Entonces 13 o 14 también de más de peso. una cosa que yo estaba sorprendido. Tengo mi hermano, ¿qué pasó en 2 meses? ¿Qué es esto? No hice nada. Y entonces ahí yo empecé prácticamente, y mi mamá me lo estaba recordando, que tú lo obligabas. Tú decías, vente, tienes que ir conmigo a entrenar, vente, tienes que ir conmigo a entrenar. Entonces yo empecé, pero Ricardo siempre, muchas veces, en su mayoría del tiempo, él me obedecía, me respetaba, y él iba conmigo, y empezó a ir, hasta que empezó a tomarle seriedad, se dio cuenta que tenía talento, empezó a rebajar, y en 2 años, él firmó, después de ahí, en 2 años, él firmó el En DCN. la liga, Y sí. ya tenía unas habilidades Ujú, ujú. increíbles. E inclusive cuando jugábamos uno contra uno después, más adelante, ah, claro, yo no podía jugar uno contra uno, yo no los podía postear pico porque me entraban a puño. Claro. Tenía que jugar bajo Obviamente, vamos a jugar de frente. tenía que jugarle de frente. Pero, Y de frente, Ricardo era el mejor. mira, el patio de ustedes era la cancha Pedro La Hernández. cancha, pero Hernández. Entonces, ustedes todos los días estaban ahí y su juego, tengo entendido que era uno contra uno. Toda la cancha. Muchas veces. No era media cancha. Uno contra uno contra uno. Muchas veces uno contra uno, pocas veces también media cancha, pero muchas veces era uno contra uno, cancha entera, el que ganaba jugar con el otro. Entera. Era así, era bien, y Y, era bien agresivo, bien personal. pero era, exacto, era bien personal y se iban a todas. O Todo. sea, como Había tiene que juegos ser, que yo tenía que decir, vamos a parar porque este juego no se va a acabar. Muchos juegos no se acabaron. nosotros no te lo decían ni para el caray. Eras tú el que tenías que poner No, no, real. esa Sí, regla, porque si no. porque
Yo digo que era una cosa extraordinaria. Ahora uno lo piensa y lo dice, esto es un propósito de Dios, porque yo veo muchos atletas hoy con todos los talentos, Ujú, pero les falta ese drive que no los va a dejar llegar tan lejos. ujú. Si tú no logras El trabajo desarrollar extra, eso, trabajo extra. es más Los difícil. jugadores tienen que entender hoy en día que tienen que hacer el trabajo extra, pesas, pistas, marronear esa bola como debe ser, porque es que, y bueno, y obviamente ir a lanzar, pero ellos solamente piensan en ir a lanzar nada más, para verse bonito. Tú sabes. Yo recuerdo a los 35 años, 4 operaciones de rodilla que no pegan ni conmigo. Y yo estaba pensando, ¿qué voy a traer nuevo esta temporada? Porque tengo que hacer algo diferente Ujú, para seguir evolucionando y seguir mejorando. ujú, Entonces yo veo que ¿verdad? Los jugadores de hoy, no todos, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen una ética tremenda, pero muchos de ellos, ujú. no, van a la cancha. Tú que tú eres point guard y nunca lo veo driblando la bola. Y yo, wow. Entonces, ¿cómo tú eres point guard si yo fui point guard yo tenía una sesión de todos los días, le daba media hora fácil, driveo, Ujú. sin tirar el canasto. Después venía a driveo tirando el canasto. Off dribble. Y eso era todo el tiempo. Eso era pico y pala, olvídate de eso, Todo, había que hacerlo así. todo el tiempo teníamos que hacer eso. Entonces, no veo cómo puedan pensar que no, yo voy a arriba de la bola cuando esté en la cancha nada más jugando. Para mí es como que una definición de locura. Exacto. ¿Cuándo realizas que obviamente tu padre era una superestrella, ¿verdad? Del baloncesto. ¿Cuándo lo realizas? ¿Qué edad más o menos? La verdad es que uno va, ¿verdad? Mientras uno va creciendo, decir una edad específica no lo puedo pensar, pero uno va entendiendo el asunto. En un momento dado me molestaba que donde quiera que yo compartía con mi papá, no Todo el podía, mundo encima. no podía. Sí, sí, eso me pasa. Entonces, eh, 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 claro, yo también me llamo Raymond, pero yo no quise que nadie me llamara Raymond, Ujú. porque cada vez que mencionaban el nombre de Raymond, nunca era para que me estaban llamando a mí. Bueno, Entonces, en ese momento no. por eso, entonces yo dije, pues yo quiero hacer mi propio, o sea, yo soy Richie y déjame Richie, porque así es que yo puedo identificar que me están llamando a mí y me manejé de esa forma. Pero de alguna manera no viste eso, que sentiste presión, ¿verdad? En el camino, ¿verdad? Ibas a las canchas, entonces, claro, ya era Richie, pero sigue siendo una presión como quiera, siendo el hijo, No, ¿verdad? la presión estuvo ahí porque más por la fanaticada, Ujú. en un momento dado la Y fanaticada más en Quebradilla. fue bien hostil, Sí, sí, sí. o sea, fue bien Nos fuerte. contó Cristian algo, sí, En un sobre eso. momento dado, mi papá quería que me cambiaran y yo también de Quebradillas porque no aguantaba. Ya Wow. estaba cansado tú ves la gente Las con quien tú te comparaciones. criaste, Ujú. Gritándote en gritarte contra. cosas bien fuertes, Wow, eso es duro. no es fácil. Pues, había muchas presiones, pero aprendí a sobrellevar eso también. Desde bien temprano decidí que yo iba a correr mi propia carrera. Raymond Dalmau era Raymond Dalmau y yo no podía, esos zapatos yo no los iba a llenar por muchas razones. Él llegó en una época diferente. Ujú. Ok, él es el que dio el mayor impacto y él fue el mejor conforme a, ¿verdad? A A su su época, época, a todo. seguro, seguro. Pero su juego era distinto, tú sabes. Cuando yo llego, soy más alto que él, pero yo tengo un driveo de un point guard De de 5'10", 5'10". bien brutal. Yo penetro y brinco al canasto, yo hacía otras cosas, no tenía el tiro de él. Ujú. ¿Ves? Yo era un jugador diferente con otras condiciones. Igual Cristian vino con otras. Y Cristian, obviamente, iba conmigo a las canchas, yo estaba pendiente de él. Y él fue, en el caso mío, uno de mis héroes en ese momento, de los cuales yo trataba de imitar, de aprender, Ujú. era Magic Johnson. Yo te iba a preguntar esa pregunta ahora. ¿En algún momento te fijaste en otro jugador? Digamos, no en tu papá, Fue Magic Johnson. all the way Magic Johnson. Sí, sí. Yo decía, yo quiero ser como Magic Johnson. Magic 6'8", Johnson 6'8" igual. dribla la bola, es alto. Entonces yo quiero poner la bola, literal, yo no sabía, ¿verdad? En ese momento en mi mente era, yo quiero poner la bola en el tablero como lo hace él. Él venía así corriendo, pero claro, Ujú. mide 6'9", la dejaba caer y ya. Yo no iba a poder hacer eso, iba a tener que brincar un poco más, pero trabajaba en cuán rápido yo Ujú. podía atacar y hacer Y eso. donkeaba. Y después donkear y todo eso. Entonces,
mis hermanos fueron llevándose ese tipo de juego que era el mío. Y hay algo, ¿verdad? Mucho más en eso también. Yo vi un jugador boricua, digo, que jugó en los Piratas, que también fue influyente en mí en un momento dado. Y fue Néstor Cora. Te lo iba a preguntar, pero ahí hay doble razón. En esta pregunta que te voy a hacer, si Néstor Cora influenció en ti, lo mismo fue para la música. Sí, cuando yo vi a Néstor Cora, que jugaba con los Piratas, point guard con 6'3", que en ese momento, o 6'4", era 6'5", por ahí. 6'5". Exacto, algo así, no sé, era alto. Era alto, era alto. Los demás eran bajitos, Nestadi era Y bajito. dribleaba bastante bien, Sí, aunque yo creo que dribleaba un poquito alto, pero era un poco alto, ¿cierto? se manejó muy bien. Se manejó muy Sí, bien. pero fue lo primero que yo vi en Puerto Rico así. Ujú. Entonces después me acuerdo que había un festival playero en la playa del Oaxaca, Quebradilla, y yo a Néstor Cora con una guitarra tocando y cantando, yo quedé, ¿Viste? Esa- yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. de verdad. Sí, Wow. eso fue de gran impacto para mí. Cuando yo vi eso, yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Y así fue. Y así fue con el tiempo. Tuve diferentes influencias en la música, porque tuve un gran amigo que es el guitarrista de Viva Nativa, Sí, Navidad señor, Durramán. seguro. Ujú. Fue una influencia bien grande para mí, fue mi primer maestro de música, así tuve otros que fueron viniendo, pero fueron épocas y Néstor Cora marcó eso. Y pues obviamente el tener a mi papá que fue tan grande, pues también me dio esa oportunidad de creer que esto se podía hacer. Ujú. Y me dio esa confianza de yo voy a trabajar duro, yo quiero lograr estas cosas y yo sé que se puede. ¿Qué te dijo Raymond cuando decides como que coger, ¿verdad? El tema musical de alguna manera. De lo que yo recuerdo, él primero es bien como que él te va a dejar a ver si es verdad que tú quieres o Mete en no. mano, sí. Cuando ve que la insistencia es grande, pues ahí él aportó. Y entonces ahí tuve mi primera guitarra, que mi primera guitarra, quien me la puso en las manos fue mi tío Steve, Ajá, que también le gustaba. sí. Entonces fue la primera guitarra que yo agarré en las manos. Entonces, ¿qué te dijeron tus hermanos cuando decides, ¿verdad? Entrar dentro del tema de guitarra y música. Fue algo como que, pues, a mí me dejaban, saben que yo ni recuerdo exactamente lo que ellos pensaron Ajá. o no. Yo me fui en la mía y yo estuve como, mi mamá me dice que yo estuve como 2 años, 1 año y pico más o menos, que yo llegaba a la escuela y yo no quería salir del cuarto, yo estaba todo el tiempo practicando, porque Lo era que bien necesita, determinado, claro, ahí dando. lo que necesita. Y dejé un poco el baloncesto en ese momento, pero seguía creciendo. Y después dije, no, yo, como quiera, no es que fue una fiebre que me dio, Exacto, sí, pero el ¿no? baloncesto seguía en mí. Ujú. Entonces, seguía haciendo las dos, hasta que se me dieron oportunidades de irme para Estados Unidos a estudiar. Primero firmé con Arecibo, que eso fue una historia interesante, lo de Arecibo, porque mi papá me dice, él era dirigente de Arecibo, y me dice, pues, yo seguía Eso fue creciendo hasta 9-2, 9-1, 9-1, yo creo. 9-1, Sí, 9-1. 9-1. Sí. Entonces, me dice, me ve creciendo, ve que estoy jugando high school y estoy dominando y todo eso. Entonces me dice, vete a las prácticas de los capitanes para que hagas los drills. Porque yo estaba alto, pero yo era un fideo. Ujú, ujú. Entonces, ahí empiezo y empiezo a hacer los drills. Pero mi papá, siendo mi papá, él no hacía, ese fue el primer día de práctica, él no hacía tryouts abiertos. Los tryouts eran Era así. limitados y a veces veía a la gente, decía, hey, tú, no te tienes que amarrar los Te tenis. puedes ir. Sí, yo Así era. estoy claro, estoy muy claro. Sí. No, tranquilo, no te amarres los tenis, no tienes que Tranquilo. entrar. Tú empiezas a hacer el 8, no, o sea, mira, me estás dañando la práctica, te tienes que ir. Así era. Era fuerte, pero uno veía eso y decía, qué fuerte. Era rey. Entonces, pues yo estoy haciendo 2 drills, pero había 9 jugadores, yo era el 10. Querían jugar 5x5, pero no había para el 5x5, a menos Colin. que yo. Él no quería, pero nada, jugar, vamos a jugar, y me pusieron. ¿Por qué no quería? Porque pensaba que yo era muy nene. ¿En serio? Con las habilidades que tenía. Pero como era así, flaco, y él no lo veía, o sea, no lo veía. Entonces, sabes que a veces pues, uno no se da cuenta de Por cosas. protección. Protección, soy su hijo. Arecibo tenía Memo Reverón, Rafael Hernández, Ferdinand Morales, todos estos Ay, marroneros. Ay, no vamos a meter en enemigo con y esto. Memo
el nene mío con estos marroneros. Con estos cangris. Entonces, de ahí, pues está bien, juego de 5 para 5 y lo jugué bien. Y entonces, y no pasó nada, no salí lesionado, salí bien, todo salió bien. Entonces, seguí jugando de 5 para 5 hasta que llegó el primer juego de exhibición. En el primer juego de exhibición, el mejor anotador de ese juego fui yo con 18. Mira para allá. Y de ahí es que empieza Cambió la la presión, el apoderado que era Irán, Irán, algo de Irán Irán Ruiz, Ruiz. sí, seguro, saludos. Sí. Y empezó la presión de los jugadores, de todo el mundo. Y el día antes, que era la entrega de uniforme, fue el día que yo pude convencer a mi papá de que me dejara firmar con Arecibo. Y ahí yo firmo con Arecibo. Firmas con Arecibo, pero fue esporádico totalmente. 2 años. Porque 9-2 es que entonces te vas A Quebradilla. a Quebradilla y te estableces como jugador elite full, llegando a tres finales, 9-9, 2000, 2009. Pero sin embargo no pudiste ganar el campeonato allí, No. vamos a decirlo así. Por culpa tuya. ¿Cómo recuerdas esa etapa? Eso iba en el equipo donde tu padre obviamente fue una leyenda. Mira, yo quería, o sea, era tanto el anhelo de ganar en Quebradilla y de poder hacer eso mismo. Pero en esencia, Quebradilla era limitado económicamente, un mercado pequeño. Y cuando se montaba algo que parecía que se terminaba con que sacaban jugadores. O sea, nunca hubo un buen núcleo en un momento dado, que fue en el 99. Esa fue la culpa mía. Pero el 99-2000 fue Sí. pero después de ahí ellos iban sacando jugadores porque verdad no podían económicamente, no podían costear, etcétera, y fue bien difícil. Pero a todo esto también, pues ese era el momento donde realmente yo estaba en un buen pick. Estabas en un nivel de juego espectacular, Richie. Y entonces Ricardo, porque mucha gente no sabe, pero Ricardo metía 20 puntos por juego. Y estaba en el equipo de todos defensa, ¿sabes? Y Que se manejaba muy bien en los otros lados. Sí. Entonces, teníamos ese equipo, pero obviamente íbamos a jugar contra Santurce. Estabas tú, estaba Carlos, Guaya, estaba Guaya, Rolando. Rolando, que mucha gente no entiende. Yo sí. Todavía no lo realizan. No realizan que el jugador que era Rolando, catalítico, porque que no metía ni 10 puntos en la liga, olvídate de eso, iba a la selección y hacía el mismo trabajo. Idéntico. En cada equipo que jugó hizo el mismo trabajo. Entonces, cuando él estaba en cancha, tú tenías que estar pendiente, porque si tú estás cayendo a Guaya o a Carlos, de momento venía ese blind screen de Rolando. O sea, Rolando era un jugador muy inteligente. Y los cambios en defensa, que él switchaba con todo el mundo. De la 1 a la 5. Entonces, pues, para mí, un jugador que tú lo ponías en un buen equipo y ya, tú sabes, porque necesitaba tener gente inteligente al lado. Cambiaba muchas cosas. Entonces, por otro lado, cuando nosotros jugamos con ustedes, Guaya, Carlos, ¿verdad? Y mucho Guaya. También, contigo arriba en las cortinas, a veces yo tenía que coger 3, 4 cortinas en una posición. En una posesión, mejor dicho. En posesión. Tú sabes, entonces... La idea era desgastarte, Richie. Tú vas como me hacían a mí con Ian. Exacto. Lo mismo. Pero era interesante. Pero era como que uno... Y era difícil. Entonces, pues obviamente tenían ese equipazo. Tú eras demasiado dominante. Y yo... O sea, yo con todo este deseo, bueno, tú sabes que yo vine a ver un juego de eso hace como 3 semanas, un mes atrás. Es la primera vez que yo puedo ver un juego de eso. Porque yo no los podía ni ver, porque yo tenía tanto, que no lo pude lograr. Estaba la espina ahí. Sí, pero ya yo me dije, mira, la realidad es que no iba a ser posible. Piku, ¿sabes? Y tú estás aquí y tú ¿sabes? Tú fuiste el mejor jugador, estabas jugando contra el mejor jugador de la historia y tenía una buena compañía, el mejor jugador de la historia. Teníamos un equipo bien bueno. Por lo menos los primeros 7, 8 jugadores que teníamos nosotros, sin menospreciar al resto. Pero como eran los que jugaban, ¿ves? Pero ustedes estaban duros de verdad, porque es curioso, porque Bradía y tú estando, pasó Larry Ayuso, pasó Sharif, tuviste a...
que allí no pudieron en ese conjunto, ¿verdad? De alguna manera hacer bonding como equipo. Larry pasa a Arecibo a hacer lo que Las hizo, tres y después a Sharif Santurce. también propiamente creo que fue a San Germán. Los dos fueron a San Germán y después Y Larry después fue a vinieron, exacto. Y bueno, o sea, estamos hablando de jugadores que se establecieron muy y eran bien. muy joven en ese momento, iban poco a poco. Larry tenía una ética de trabajo espectacular. Bien brutal, bien Eso, brutal. cuando me hablan de Larry, no, Larry Sí, era, ¿sabes? Él entrenó duro, todo lo que hizo se lo ganó con su trabajo. Oye, Richie, ¿cuál es la historia del séptimo juego de la final del 2007 contra los Capitanes Cangrejeros? Cuando estabas tú en Cangrejero, ya yo no estaba. Donde finalmente obtienes el título jugando con tu hermano Ricardo, que yo creo que eso para ustedes fue ya. Yo hubiese querido que en el momento que yo estuve, pues se hubiese dado, pero obviamente Sí. se dio por fin en el 2007. Para mí eso fue, bueno, yo todavía hoy, yo no soy una persona de expresar muchas emociones, pero Pero todavía hoy había se la me paran los presión, pelos porque, había la no, presión, una presión brutal, porque sí, yo me sentía que si no ganaba, todo lo que defraudabas, hice defraudabas. no valía nada. Ah, Entonces, ese deseo de ganar y todas las cosas, y Santurce fue un tiempo donde fue difícil adaptarme en el inicio, porque imagínate, era una cultura, era algo diferente. Entonces, jugadores diferentes. Hay algo que te puedo decir. Yo soy una persona que se me olvida lo que digo. Estén pendientes para que me acuerden. Pero voy a hacer, ¿verdad?, un paréntesis aquí. Cuando yo llego a Santurce, yo entendí también lo que era aprender a jugar a posición 2 y 3. Yo no sabía. que las podías hacer igualmente para mí. Sí, Para mí, lo que pasa es que yo siempre jugué con la bola en las manos. claro. Y quiero hacer este paréntesis para los padres que no, mi hijo va a ser point guard, va a ser point guard, va a ser point guard. Es bueno que tu hijo pueda ser point guard, pero no lo prives de jugar otras posiciones, Claro. porque tiene que entender el juego. Cuando yo iba a la selección, yo era el point guard y tenía la bola en los Piratas de Corea el 90% de las veces. Pero entonces, iba a la selección y estaba Carlos. Y entonces, o eres backup de Carlos, O o eras tienes que tres. jugar la 3 o la 2, Pero en algún dependiendo del momento matchup. pudiste haber hecho el trabajo de Carlos en el sentido de jugar por Gal si Y lo había la hice. ventaja, ¿no? Y lo hiciste en el 2002. Jugué, pero la verdad es que Carlos era Carlos. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Sí. Y eso estábamos claros. Entonces, el equipo me necesitaba en otras posiciones. No, en la 3 la hiciste muy bien. Pero En fui ese torneo. aprendiendo. En el 2002 fue Sí, cuando mejor. Pero, en ese pero torneo lo hiciste espectacular. hubo una transición para ir poco a poco aprendiendo. Porque no sabía, me sentía que no sabía porque no tenía la bola en las manos. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico la gran mayoría de las veces, salvo Jordi Torres, ¿verdad? Que era 6'4", o Néstor, todo el resto han sido poingares pequeños, ¿ves? Y es como que no nos acostumbramos a tener poingares altos. Sin embargo, en la época los teníamos. ¿Tú me sigues? Y entonces, hasta el mismo Raymond bajaba la bola. Y era un 3. 3-4, vamos a decirlo así. Sí. Pero Raymond, yo considero que tu papá y tú podían jugar todas las posiciones en la cancha sin ningún problema por la estatura, ¿no? Y la habilidad. Pero en ese 2002 fue interesante porque bajaste a la 3. Bajé la 3 y lo puedo hacer bien. Y en momentos dados, por macheo, yo Por en la eso 2 y le Rolando en la sacábamos 3, ventaja, seguro. que jugamos a Yugoslavia, le ganamos. Y fue a España. y a España, un En ese juegazo. juego tú jugaste también. Sí. Sí. Entonces, pero cuando yo llego a Santurce y Guaya coge la 1 en las prácticas, empezamos ahí, y yo la 2 y la 3, y Guaya, corta para aquí, dale para acá. Y fue una transición difícil, pero yo te voy a decir algo. Si yo hubiera tenido a Guaya a temprana edad jugando con él, que No, yo aprendiera a jugar sin la bola, yo hubiera sido un matador de Que la no te digo, selección. jugabas todas las posiciones. Porque honestamente, para mí Guaya ha sido uno de los más, o sea, Inteligentísimo. brillantes, cómo podía anticipar Sí, tantas bien. cosas, ¿sabes? Entonces, él me enseñó, ¿sabes? Yo aprendí, quizás yo nunca, no sé si se lo he dicho, tengo muy buena relación con él. Competíamos a matarnos. Pero Guaya era un competidor. Sacho era un competidor, pero yo aprendí demasiado con él de jugar sin la bola, de entender el juego, de tener paciencia. Guaya es más outgoing, habla más,
¿Ves? Tú eras un poco más callado. Mucho más Básicamente reservado. eso, Sí. exacto, sí. Y eso me ayudó mucho. Entonces, ya en esa época, pues ya me hice un jugador completo con otras limitaciones. Ya no tenía la rapidez, ya no tenía esto, pero pude seguir jugando en la liga porque se expandió mi juego. Pero mencionas que jugaste, sí, está bien, jugaste, tenías la bola todo el tiempo en la mano, pero nunca realizaste que quizás pudiste haber dicho, pues mira, tengo a fulano aquí, toma la bola, yo voy a jugar de tres y sacarle ventaja en los distintos juegos, ¿no? Lo que pasa es que yo en los juegos, inclusive, si yo no hubiera tenido a mi hermano Ricardo conmigo, Por ejemplo, tú tenías a Culvelo, recuerdo, en la también. final del 2000 fue, ¿verdad? Tenías a Culvelo, que era Poingal, ¿no? Era dos, pero más, podía pero bajarla. podía bajarla. Y Ricardo la bajaba. Y Ricardo, exacto. Yo lo que pasa es que yo podía jugar la 3 porque yo me iba, posteaba y hacía otras cosas, pero cuando yo hablo de la posición es saber, ok, no tengo que estar pendiente de la bola, tengo que llenar los lanes, tengo que cortar, tengo que hacer esto, ¿sabes? Las otras áreas del juego que yo no tenía. Claro, ¿no? Y que no estabas no la tenías en perspectiva Exacto. para hacerla. Y eso son las otras cosas que se añadieron. Pero pues yo podía jugar yo jugaba de la 1 a la 4. Y si el equipo necesitaba, me acuerdo un año contra Ponce en una serie, yo estaba guardiando a. ¿Cómo es que se llama el refuerzo que jugó en NBA con los Knicks? Sí, ay, el fuerte. Sí, Que jugó en Grecia conmigo. Ave María. ay, Dios, se me olvidó el nombre. Que galdeaba como loco. Se me olvidó el nombre ahora, pero Anyway. después lo buscan y lo Ya ponen mismo por te lo ahí. digo, ya mismo te lo digo. Pero estaba matando y una vez yo lo voy a guardiar yo. Que y era yo, la estatura tuya. sí, y yo tuve que guardiar pero entonces, ¿qué pasa? Uno quiere ser Superman, pero el tipo me llevaba 50 libras en músculo. No, y jugaba duro. Y era un tremendo olvidé el jugador. Pero pues yo jugaba lo que hubiera tenido que hacer. Pero sí, fui en las diferentes etapas. Uno va aprendiendo, entendiendo, manejándose. Y la competitividad que había, Pico, de querer ganar, yo entrenaba tan duro para poder estar en ese nivel, para poder competir. Voy a hacer una anécdota contigo. Bueno, contigo pasaron varias, pero una vez mi papá tuvo la suerte de robarte el timing y donkear una bola con los dedos, pero porque tú no lo pudiste coger. Eso fue en el 84. Exacto, y yo vi ese juego. El primer año que yo empecé a jugar. Sí, pero, eso ¿sabes? No se me olvida, sí. Y yo dije, oye, en algún momento yo debo donkear la bola a Pico. ¿Sabes qué? Nunca llegó, cogí como 5 o 6 tapones. Mira, ¿tú no te acuerdas cuántas veces que yo venía esto? Y un momento yo me hacía que para ver si te voy a robar el timing, cuando brincaba, ¡boom! ¡Boom! Y yo, oye, ¿sabes pero qué? par de veces te tiraste a donkear. Me tiré par de veces, pero no lo logré. Yo decía, wow, si lo hubiera logrado, me acordara. Lo puedo dejar, pero no voy a dejar nada. No me dejaste, Nacho. Me da gracias porque no me dejaste darte a donkear. A mí ese donkeo de Raymond en el 84 no se me olvida porque yo fui bien fresco. Raymond está sentado, llegaba temprano y se sentaba en la grada. Un ratito antes de irse para calentar, ¿verdad? Y yo llegué al juego las 2 horas antes y fui y me senté con él a hablar con él. Y Raymond me miraba así como que... Y ya me saludó, chévere, pero en ese juego me la donkeó. Y yo dije, aquí me estrenaron mis entrenados y obviamente mi jugador favorito, uno de mis jugadores favoritos. Yo dije, no importa, fue Raymond Dalmao, no fue más nadie. Pico me dio unos cuantos tapones ahí cuando yo le tiré. Y hubo una anécdota, la voy a decir aquí, quiero decir esta, ¿verdad? Editen lo que tengan que editar. En cuestión de tiempo. En un juego en la serie, en Santurce, ¿sabes que mi hermano Ricardo, oye, tú lo ves pasivo y lo ves, bueno, tú lo conoces, tú conoces lo que había ahí. Sí. Tipo bien fogoso, bien fuerte, bien agresivo. De verdad que para mí un privilegio haber jugado con él, con alguien que tenga tanto deseos de ganar como él. Es un competidor increíble. ¿Verdad? No es que sea mi hermano, es que eso tú lo ves. Entonces, pero yo me acuerdo que pasó algo, creo que fue con Guaya, que yo sé que el hermano mío fue que lo empezó. Un revolú en el juego. Y tú vas donde el hermano mío y se forma otro revolú porque tú dices, el hermano mío estaba así medio agallado. Y yo salgo corriendo, yo estaba en el otro lado de la cancha, salgo corriendo y mientras voy corriendo yo digo, qué chavienda, yo tengo que venir aquí a defender. ¿Qué rayo voy a decir yo a Pico? No, pero no. Entonces yo, pero Pico era por el respeto. Sí, yo tenía un respeto. Yo jamás hubiese ido contra Ricardo. Y yo lo sé. Sí, pero yo dije, yo lo único que te dije que me quedó fue,
Eso es entre ellos, déjalo a ellos. Ah, yo me acuerdo de eso, sí, sí, pero estaba Curvelo también en el medio, No me acuerdo que fue bien, con pero Curvelo, con con- Curvelo conmigo. Pero sí, estaba Ricardo también con Guaya, sí, sí, yo ¿qué me pasó, acuerdo. no? Sí, Pero ya verdad, dijiste que tienes yo no le puedo razón. decir nada más a Pico. No, pero yo no. Y verdad, para terminar esa parte de contigo, Pico, eh, yo desde que yo te veía jugando a ti en la selección y todo, tú eras un héroe. O sea, yo te lo digo, tú eras mi héroe boricua. ¿Sabes? Era como que yo me acuerdo que tuve la oportunidad de ver un juego que te divisaron, no me acuerdo cómo fue, pero yo lo vi, tú jugando con Oregon State. Y yo Ujú. decía, wow, un puertorriqueño, mira, porque en aquel momento eso era Sí, los algo, televisaban aquí, y era algo Canal diferente, 7, sí. eso no sucedía, eso no era algo normal. Entonces, yo verte ahí y dominando. Entonces, después en la selección y dominando. Yo decía, entonces, jugar en contra de ti no puede tener nada. Yo decía, ¿cuándo será el día que a mí se me va a dar? ¿Ves? Entonces, cuando vamos en, ¿verdad? Que jugamos varios años, pero cuando jugamos en el 2002, Ujú. que yo tengo la oportunidad de estar en un buen pick, que by the way, nosotros teníamos un tremendo Teníamos un equipo equipo. y un tremendo Ujú, equipo porque ese equipo jugaba, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. ujú. Era un equipo donde era inside out, pero Y, y Carlos con la y las bola semanas que estuvimos allí practicando y solos en el matándonos maíz, allí. como yo digo, Sí, eso a nosotros nos eso ayudó un nos ayudó montón. un montón. Un Entonces, montón. pero yo decir, wow, que yo puedo bajar la bolita y darle ahí y cortar. Y si me quedo solo, me la van a poner Tómala, ahí. claro, sí. Y si no, la van a meter. Así mismo es. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Yo sé, qué bendición es esto. No, y de verdad para mí, cuando yo pude jugar contigo en el 2002 y con Ujú, todos los demás, ¿verdad? ujú, Pero ujú. contigo fue como Allí que hablamos mucho, sí, sí. Tú y yo hablamos muchísimo allí. fue algo muy especial porque era como que un sueño realidad. ¿Por qué? Porque pensar que tú pudieras llegar a esa edad, a estar en ese pick, es insólito. O sea, tú estuviste, el pick tuyo fue diferente. Y El pick tuyo fue ¿cuántos fue años? de 32 para arriba, Fue más un o menos. pick diferente y que fue una cosa Lo que pasa es extraordinaria. que también yo me mantenía, Tú eras tú trabajabas yo soy durísimo. un fiebrú, gimnasio, pista, a la cancha iba así, al horario que fuera, pero con Julio eran 4 horas, Sí, yo sé. tú sabes, eran 4 horas. Que a mí me afectaba. Yo hubo muchos momentos con Julio que el problema era que yo era bien preocupado por hacer lo que se... Entonces no me sabía administrar Mm, y terminaba lesionado sí, porque sí, mi cuerpo era frágil. ajá, Uno de los problemas grandes que yo tuve toda mi carrera es que la gente no sabe que yo jugaba sin dolor muy pocas veces. ujú. Yo siempre tenía algo. Era una cosa que mi cuerpo, por Te más voy que a yo decir entrenaba, una que me tiraron a mí una vez. Richie corre caballo y por eso tiene la jodilla así toda chava. Porque no, como el caballo le abre la jodilla para el lado y qué sé yo, ya, ay, por no, favor. eso no Eso era no así. tiene, pero claro que Eso no era, no. era Digo, el que eres hamstring. aficionado con los caballos, Sí. sí. No, yo Pero, soy un fiebruto al día de hoy de los sí, caballos de andadura. sí, sí. Pero era hamstring, pantorrilla. Esto era como que, Pero por era, más que yo entrenaba, jugabas 40 minutos, también. Y Richie. entonces jugaba en la Pedro Hernández, Ujú, que una cancha cerrada, pero durita y dura calurosa. y con una calor que tú terminabas. Entonces, todas esas cosas me fueron afectando y me pasaron factura Pero contigo solo al metiste final. 20 años. Ahora, la pregunta que yo siempre me he hecho, para serte bien honesto, que pudiste haber estado mucho más tiempo en la selección nacional, muchas más veces. Sí. Lo que, Eso es mi feeling y lo digo con todo, ¿verdad? La humildad del mundo. Para mí tú debiste haber estado en la selección muchas más veces. sí. Yo pienso que sí también ahora, la- de verdad, lo fuerte que eran las temporadas para mí en Quebradilla y después irme a cuartelar, Ujú. salía lesionado muchas veces. Sí, sí, Y, ¿sabes? salías Era tocado. como que ya Sí. mi cuerpo no aguantaba, yo no era como mi hermano Cristian, que ese cuerpo era, como decía los troces toncas. Sí, Yo no sí, era sí. así. Por más, y yo entrenaba y yo trabajaba. Yo te voy a decir algo, yo era de los más que invertía, pienso yo, en mi cuerpo. Yo tenía quien entrenara conmigo en la piscina, quien entrenara conmigo en la pista, quien entrenara conmigo en las pesas y también en la cancha, Y ¿sabes? teníamos de asesor a Irán Luigi, era. Sí, Irán Luigi, Luigi, buen saludos a Irán pana, Luigi. saludos, sí, debe Sí, estar sí, viendo sí. por ahí, Sí, sí, yo nos me va a ver. recuerdo mucho de Se él, va a alegrar, yo te mantengo un tipo relación que con él. queremos mucho, seguro, Sí. seguro. Pero era así, pero con todo y eso, yo no aguantaba ese empuje. ¿Quién consideras tú que era el jugador que tú tenías que decir, contra aquí tengo que ponerme duro, ¿sabes? Obviamente, o quizás superar lo que soy.
Pues mira, hay diferentes, porque cuando iba a jugar ya en el, cuando era Santurce ya sabes que iba Carlos, No, pero en tú, tu eso de posición, todo, pero en tu si iba posición. en mi posición, este, fue por etapa. Hubo un momento que era James Carter, yo era más Eso te joven, iba a decir, Carter y fue complicado. James Carter, después tenía a Gary Bosa Toñito, haciendo de 500 cortinas, Carter te hacía un in and out, subía el tronco y tú así, y tú te ibas así, sí, y un sí. momento, papá, y un momento era él. ¿Y en Pero Ponce? ¿Te trataban bien en Ponce? Ponce Bobby, fue, Toñito, era duro jugar con estaba Ponce. Charlie, o sea, Era duro jugar con Ponce. Y Toñito es un jugador brillante bien y es un brillante. jugador que sabía ganar. ¿Verdad que Sabía era ganar. retante? Yo defendiendo a Toñito, honestamente, yo no tenía problema porque yo era alto No, al ahí. ser más Yo lo podía alto, defender, pero era bien. pero yo no lo podía sacar. O sea, se lo hacía, él podía estar hasta sin anotar todo el juego. Y yo le decía, le tengo la batalla de gana. No le tienes la batalla mental gana. Venía a la hora de la verdad, metía el tiro libre Se te importante, paraba metía ahí, el tiro de jump tres stop y te importante tiraba el 2. y te ganaba el juego. Y quizás ese juego no metió 20, metió 7 y metió los 7 de los últimos 2 minutos. ¿Sabes? Era un jugador que tú no lo podías sacar. Que eso fue, pero en aquella época había muchos jugadores bien difíciles. O sea, inclusive mi hermano Cristian jugar en contra de él, nosotros nos tirábamos a matar. Cuando jugaba en contra de Dari, y teníamos nuestros relajos que jugábamos en contra y yo venía, esto lo editan. Que yo me paraba al lado a Dari antes de empezar el juego, quebradía contra el recibo y Dari decía, Dari, trae esta vaselina, vengo listo a matarte hoy. No, olvídate de eso, no hay que Y, editarla. y Dari me decía, no, papá, y se pompeaba y los juegos eran juegos tremendos y Bueno, competíamos. Y yo conocía bien a Dari, ¿verdad? Y lo sabía guardiar. Pero yo me iba dando cuenta que Dari iba ajustando su juego y Richie me va a hacer esto. Y iba perfeccionando otras cosas. Cuando yo vi que Dari podía hacer otras cosas, yo dije, espérate, ese fue otro él lo que nivel. no podía era jugar point guard, porque las Exacto. pateaba todas. Eso no era lo de él. ¿Verdad? Pero si Yo cogía la siempre... bola para tirar o cogía la bola para dar uno o dos dribbles y y stop. atacar o stop, Sí, él lo estaba hacía, bien era fuerte. Y bien lo otro que efectivo. no iba a parar, él se iba a seguir moviendo todo el tiempo. Te pasaba por esos picks por todos lados y no se quedaba quieto, oye. Sí, O sí. sea, entonces en el caso de Cristian era que si tú lo guardiabas y le pasabas por debajo del pick and roll y la metías, pues ya tú sabes que no tenía break ese día. Vamos a hablar ahora de un top, dame un top 5 de jugadores que enfrentaste, que jugaste en contra, Okay. y qué los hizo especial, como estábamos hablando de Toñito o de Carter. Dame un 5, ¿Por posición o 5? posición. No, en tu posición, en En la mi tuya. posición. Poingare. Bueno, está Carlos. eh, definitivamente Toñito. Yo pudiera decir Fico, pero jugué muy poco Sí, con jugaste Fico. 2 años con Sí, Fico. muy Un año, poco. dos. Pero también fue un point guard, o sea, lo tengo que mencionar porque hay que mencionar a Fico. Pero estaba Carlos. Te voy a decir algo, jugué con Barea en 2006 en Santurce y yo dije, este muchacho no parece que puede ser un jugador de NBA, pero algo tiene que lo va a hacer. Sí. O sea, que Barea era un competidor y tengo que decir, Desde, Cristian, Carlos, Barea, desde chiquito, Barea era un competidor sí, impresionante allá en Mayagüez. Yo sí, me acuerdo que lo veía de ahí. verdad, mi respeto, un corazón gigante y definitivamente como point guard tiene que estar ahí esos tres. Dije Cristian, Carlos, Barea, obviamente Toñito. Y entonces, si me pongo, ¿verdad? En lo que puedo pensar hoy, tendría que hablar James Carter sería el otro. Aunque Era James Carter era un incómodo. point guard más combo guard, más anotador, pero, Eran los pero, movimientos que no tenía nadie todavía en pero eran Puerto momentos Rico, que no salvo tenía. Angelo Cruz. Yo creo que era de los más que Wow, y Angelo también es uno que hay que mencionar porque era otra era cosa. otra Era cosa. otra cosa. Los floaters cuando uno veía tirando la bola para allá. Un clutch Digo, y espectacular. Carter no tiraba floaters, Angelo sí los tiraba. Y Angelo de sí. bien lejos. Carter te lo hacía el corto acá abajo, bajito, bajito, y se metía y paraba y te tiraba el corto, pero de tiro. Sí. De tiro. Era Ahora, diferente, pero ahora sí dame un eso. top 5, pero de todas en posiciones. Del BCN. Bueno, centro es fácil. Eso eres tú.
Tengo que poner a mi papá en la 3. Carlos en la 1. Yo sé que está Nestadí Rivera, ¿verdad? Que hizo muchas cosas, pero yo era pequeño. Yo me dejo llevar por lo que yo Más o menos sí, con los que puedo jugaste. manejar, ¿verdad? El impacto que vi eso. Aunque pongo a mi papá porque es ¿verdad? Sé que está ahí. Pero tú en la 5, me falta la 4, Te descifrarlo. En falta la 4 y 3, 2. en la 3 mi papá. En la 1 Carlos Arroyo. En la 2 Eddie Casiano. Y yo te voy a decir algo a ti. Esto sí te lo voy a decir. Yo podía gallar a quien sea. Yo podía gallar, porque no es que no me fuera a anotar, pero se le iba a ser difícil a cualquiera. El único jugador que yo nunca pude descifrar fue Eddie Casiano. No pude. Yo imagino que cada vez que Eddie cogía la bola y me veía a mí, era como que, ay, bendito, estos son dos. Y yo trataba. Y yo lo trataba de descifrar, pero ese first step que tenía Eddie, después, si No, y te te hacía el cogía un poquito ejercicio de en espacio, ese fue por la derecha y después te la cambiaba para la para izquierda. la izquierda, Entrando. entonces si no brincaba y te ponía el tenis en la cara. O te la tiraba bien alta. Porque él Entonces tirado para atrás. Sí. fue el primero que yo empecé a ver que no salía de un downscreen a coger la bola y tirar, sino que salía al revés, la cogía como mirando para el banco, se viraba y la tiraba. Era el único Entonces, zurdo que yo veía que solamente su primer paso era para la derecha, nunca para la izquierda. Nunca. y para mí, no lo podía descifrar. Recuerdo un juego de liga puertorriqueña que él metió 50. Él no metió 70 porque me lo quitaron. Buena observación. No metió 70 porque me lo quitaron. Buena observación, Yo le decía, ¿verdad? mano, claro, de la misma forma, él tampoco me podía gallar a mí, pero era por otras cosas. ¿Y cómo era el debate en cuanto a números? Es que yo anotaba contra San Germán, ¿sabes? Yo mataba también. ¿Sabes? Lo que pasa es que Eddie mataba más porque ofensivamente estaba demasiado muy duro. Yo iba a meter 20 y pico, iba a hacer 7, 8 asistencias, iba a hacer 6, 7 rebotes, iba a estar a guardiar en todas las posiciones. Ese iba a ser mi juego. El caso de Eddie que iba a meter 40. Era específico eso. Sí, ¿Entiendes? Y sí. que en el clutch, si el juego estaba cerrado, la tenías difícil porque Eddie iba a anotar. Pero anyway, Carlos, Eddie, mi papá Raymond, tú en la 5 y en la 4. Uf. En la 4 es pesado, porque y sé por dónde voy. En la 4 tienes ahí, en la época de tu papá, Rubén Rodríguez. Que es uno. En mi época, Jerome Mincy, Ramón jugaba 4 y 5 4 y 5, conmigo. era más 5, pero a 4 y 5 contigo porque podía hacerlo contigo. Sí. Pero Yo te era puse más 3. un centro. Era más centro, sí. So que si me voy a llevar por eso, yo pues, viendo y estadísticamente y cosas, yo tengo que decir que estaría entre Rubén y Jerome, y como el nombre del codiceo lo tiene Rubén, pues Rubén Vamos, Rodríguez. ya está. Fácil. Mira, oye, ahora le dimos la oportunidad a Ricardo y a Cristian. Ahora te toca a ti. Hazme un ranking de los dalmaos. Ranking, válgame, eso está difícil. ¿Quién fue el mejor dalmao? Ahora es que viene la cosa. Ok. De hecho, me voy a haber preparado para esta pregunta. Para ser Es que político. nunca te la has hecho, me imagino. No, mira, la ¿Quién verdad fue es el que. mejor de nosotros? Mira, ¿Quién la fue? verdad es que mi papá, quitando a mi papá, en los hermanos estamos hablando. O de todo. Incluido tu viejo. No, pues mi papá porque No, fue que. suave. Busca bien. Pero voy a lo otro. Busca bien. Voy a lo otro. Dale. Mi papá por verdad, su época de impacto y todo lo que, ¿verdad? Todo lo que pasó en su momento. Ahora bien, después de mi papá, Cristian tuvo la mejor carrera. Impresionante. Porque tuvo la salud, muchos años produciendo, él tuvo la mejor carrera. Ahora, yo tengo y lo voy a decir, ¿verdad? Aquí No te vas a meter problema conmigo, es con tus hermanos que te vas a meter a problema. los 52 años de edad, te puedo decir que ya no me importa mucho lo que puedan pensar que antes me importaba. ¿Ok? Muy bien. Pero yo pienso de esta manera. Hubo un pick que yo tuve que yo siento que, obviamente, las lesiones no me dejaron proseguirlo, pero en ese pick yo quizás pude haber sido el mejor. ¿Y en qué sentido? Yo estaba anotando 20 y pico puntos por juego. Asistencia. Yo estaba haciendo 7, 8 asistencias Y por rebotes. juego, 7 rebotes por juego. Mi equipo estaba llegando a la final, que no era como que Esos fueron 2 años mi equipo corridos. estaba llegando a la final.
y yo guardiaba de la posición 1 a la 4 todos los días, switchaba con todo, guardiaba, y estaba, en algunos de esos años fui equipo mejor defensa, que eso tiene una validez también. Claro que sí. Entonces, pues cuando yo veo todo ese package que yo traía, yo digo, mira, ¿sabes qué? Hubo un stretch que yo pienso que tuve mejor momento que todos los demás. Ahora, si nos vamos a longevidad, Cristian tuvo fue impresionante. O sea, fue Pero entrenaba, era como yo, comía entrenaba gimnasio. con pero también Ricardo y yo lo hacíamos. Sí. Entrenábamos duro Sí, pero no también. como Pero Cristian. Cristian era más pesa, más come Como pesa. yo. Y el cuerpo, tenía un cuerpo que sostenía eso. Sí, ¿ves? sí, sí. Pero la ética de trabajo la teníamos, ¿verdad? Todo. Sí, Todo. no, yo creo Ahora, que todo, Ricardo tuvo que, cuando empezó ya más en la parte de contabilidad, etcétera, pues ya ahí ya Ya bajó. ya bajó. Yo en el caso mío, Pico, mis últimas 5 temporadas, yo no podía pisar una pista, yo tenía que irme para la piscina a entrenar porque Me no acuerdo cuando aguantaba. empezamos, sí, me acuerdo. Sí. No Sí, aguantaba que fuimos el con tren. Roberto Barreto Sí. a la pista. Entonces, yo iba a la pista ahí, pero después de ahí... Pero Ricardo se la comía duro. Sí. Ricardo era el primero que terminaba en la milla esa. Sí, era una qué milla sé que hacíamos. Una cosa impresionante. Le dábamos duro Sí, con sí, Roberto sí. Barreto, que también le doy mis saludos. Fue Sí. bien importante. Al Aprendimos final, mucho con él. Yo aprendí sí, mucho ese fue con el que él. me alargó mi carrera, Sí. Titito. Sí, y, sí. y sí, definitivamente eso. Pero, como te digo, hubo un stretch que yo pienso que lo que yo estaba haciendo era, podía ir por encima de los demás. Pero aparte a eso, longevidad en una carrera, Cristian, mi papá en una carrera, ¿sabes? Hay algo impresionante de mi papá. Se retiró metiendo, el último año que jugó, metió 21.7 puntos por juego. ¿Sabes? Dime tú. Está duro. Está duro eso. Eso, por ende, Por eso ende, es se la algo baja ahí. al viejo. Se la tengo que dar a él. Pero óyeme, pero te voy a decir algo. Mis hermanos y yo ¿Quién evolucionamos jugó el más juego. fácil? ¿Quiénes jugaron más fácil? ¿Tu papá o ustedes? En el sentido de los contrarios. Yo creo que nosotros la tuvimos más difícil. Había más competencia. Había más competencia. Baloncesto seguía evolucionando. Claro. Y nosotros teníamos muchos otros recursos para anotar. Y fue la evolución. Y ahí termino con esto diciéndote que eso fue lo impresionante de ti, Pico. Que tú fuiste desde los 80, my friend. Sí, yo empecé en el 80, a los 16 años. Tú cogiste todas esas evoluciones y fuiste elite en todas esas Yo cogí evoluciones. a la época de tu papá saliendo, porque yo llegué en el 80, 82, llego yo al equipo nacional y Raymond se retira después 83. de los Juegos en Cuba, Sí. centroamericanos en Cuba. Y Y, tú a 8-3 yo fui entonces para el Entonces, tú resto. fuiste toda esa, ¿sabes? Una cosa impresionante, seguir evolucionando tu juego. Es Tú que metías- yo creo que eso es lo más importante, donde los padres tienen que darse cuenta, mi hijo está evolucionando o yo lo veo estancado. ¿Qué está haciendo mal? Hoy en día no es solo el juego. Hay que ir a la pista, hay que ir a las pesas, como siempre decimos. Tú que estás coachando, yo que tuve un par de escuelas, pero es un poco complicado manejar con los padres de cómo perciben a su hijo ya una superestrella. Claro, son padres, cuando ¿sabes? No tienen ni 10 puntos por juego en ninguna liga, ¿me No, entiendes? Y a los 12 años tú lo estás pensando así, ¿entiendes? eso es un Pero problema es que un problema grande. meten 10 puntos y quieren llegar en chancla. No hay así, práctica, estoy cansado. Estoy cansado. Sí, Nosotros, sí. no, esto no es así. Y hay una cosa también que yo, ¿verdad? Pienso, ¿verdad? La gente habla de que hay que tener un balance en la vida. Yo, bueno, estoy de acuerdo, pero hasta cierto punto. O hay que redefinir la palabra balance. Claro. Si tú quieres ser bueno, extraordinario, de lo mejor en algo, no puedes balancear todas las cosas y darle un balance del día. Que en el balance del día voy a hacer esto una hora, esto una hora, esto una hora. No. Si tú quieres ser un baloncelista elite, tú vas a tener que hacerlo on balance. Esto es 6, 8 horas al día. 24/7, 365. Si tú estás en serio, es como así. yo le digo. No hay balance ahí. Si tú quieres ser extraordinario en algo, el balance es después que tú sabes que tienes que sacar 6, 8 horas para lo que tú quieres hacer. Richie, ¿alguna vez viste el baloncesto como una obsesión para ti en tu desarrollo? Es que, Una obsesión como tal, obsesión que era como así, Kobe, que fue una obsesión con el juego brutal, ¿sabes? Y llegó, lo hizo. sí, yo sé que Kobe fue una cosa aparte, no,
no me siento bien comparándome con él, pero sí No, puedo bueno, decir, jugó basquetbol igual. sí, pero sí No, puedo no. decir que yo me sentía que a veces estaba muerto en la cama y no me quería Y el levantar y cuerpo te decía, jalaba. y decía, no, es que tiene que haber alguien entrenando. Y para tú ir. Esa era la excusa Eddie, para tú llegarle. pensaba, Eddie me acaba de ganar la serie y está jugando la final y yo estoy aquí ahora viéndolo jugar y yo me voy a coger un mes de break. No puedo. Cosas así Yo me no pasaban cogía a la break. mente. Yo no cogía break. Yo decía, no, yo tengo que ir a Me la venía, pista. Mis me volvía descansos eran, loco. ¿cómo se llama esto? Movido, en la pista. Pasivo. Sí. Era Activo, activo activo, pasivo. activo, pasivo. Yo me iba a la pista. Aunque no fuera a la Hacer otras cancha, cosas. yo me iba a la pista y al gimnasio. Yo me mantenía. Yo no paraba. Sí. Yo Pues no paraba de yo era jugar igual. todo el año. Yo era igual. Y sentía esa de que no, tengo que ir a entrenar. Y si no entrenaba me sentía bien mal. Ujú. ¿Sabes? No me sentía Aunque bien estuvieras conmigo. súper cansado. Pero el cuerpo te jalaba para allá. Porque era No era la algo, mente, era el cuerpo mismo el pidiéndote, dame hambre gasolina, un poquito de sudor para caer en tiempo. para caer en tiempo y para seguir compitiendo. Oye, Richie, ¿qué recuerdas de tu primera convocatoria al equipo nacional adulto? Esa fue un poco difícil después, Estaba esperada, sí. pero yo estaba, pero fue entusiasmado con eso. ¿Sabes? Porque es el sueño de todos nosotros. Claro, El sueño mío mayor no era jugar la NBA. Yo que todo el mundo el sueño mío jugar la NBA. Chévere. eres como yo, El mío era jugar en la Selección Nacional de Puerto Rico. igual que yo. No, olvídate, la NBA, pues si se da, qué espectacular. No se dio, puedo vivir con eso. No podía vivir con no representar a mi país. Wow. Todos los sacrificios que hacíamos, todas las cosas que pasaban, pero cuando tú te parabas ahí, que salías del camerino, para ir con el uniforme de Puerto Rico y saber que un país entero se paralizaba y que nos tocaba a nosotros, ese era el tiempo de nosotros representar un país entero. Ujú. Eso yo no yo se lo digo a mucha gente, eso yo no te lo puedo explicar. Eso el que lo ha vivido y que realmente entiende, porque vengo desde chiquito viéndolo. Ujú. Y, y, Y y, viendo a y tu papá viendo a jugando. mi papá y todo esto. Entonces, tener la oportunidad de hacer eso fue algo para mí extraordinario. Para mí lo más grande, haber jugado en la Selección Nacional de Puerto Rico. Después, pues, tuve la oportunidad de jugar en Italia, aquí, viajar, hacemos chévere. Pero logros tremendos de hacer, porque no los hace cualquiera, tremendo. Ujú. Pero la mayor satisfacción era El Selección equipo Nacional de Puerto nacional. Rico. Oye, te retiras en el 2011 con 20 temporadas jugadas, 6.000 puntos anotados, 2.000 rebotes, las tiraste todas, 2.300 asistencias. ¿Ves? Por eso yo te digo que yo creo que superaste al brother. ¿Qué te daba tranquilidad para tomar la decisión? En realidad yo lo hice oficial en el 2011, Mm, pero el último juego lo jugué en el 2009, ujú. en, en el Choliseo, Estuviste 2 años ya fuera y tratando de entrar, decidiste... pero Sí, me di estabas cuenta que ya no tratando. podía. Me di Estabas cuenta, tratando, sí. traté, porque venía de un ACL, Ajá, pero yo tenía, y no sé si te acuerdas de esto, que yo empecé a tener unas lesiones crónicas en mis pantorrillas. sí, Y eso fue lo que a mí me retiró. No pude salir de eso. Entonces dije, no, ya no voy ya es más, no, tiempo. no puedo más y no voy a seguir, no quería estar, todavía tenía contrato, Ujú, pero yo me sentía que yo no podía estar un año ahí intentando, todo el mundo mirándome mal sí. y yo no, no, ¿Cuándo no, no, juega? ¿Cuándo juega? no poder hacer la ejecución. Claro. Uno de las cosas que también me afectó, fueron muchas cosas, pero en el 2007, cuando jugamos ¿verdad? Ese campeonato, Mm, eh, yo juego ese partido, yo no supone que yo no iba a jugar. Ese partido, yo primero estaba lesionado de un aductor, mm, un sprain de un aductor. Entonces me da una parálisis facial, se pensaba que me había dado un derrame cerebral. Me acuerdo que años después me llevaron Modinari, el doctor mm. Modinari, fue espectacular en ese proceso, haciéndome los estudios todo hasta que se determinó como a las 4 de la tarde y el juego era a las 8 7 Mm. 8 que no era un derrame cerebral, que fue una parálisis facial. Allá llego al juego, me acuerdo que, ¿te acuerdas que uno te estacionaba y tenía que caminar un tramo para llegar al camerino? Sí. Bastante largo. Ujú. Yo no podía estirar la pierna, yo caminaba cojeando. Yo decía, Dios mío,
yo voy a jugar. Pero ayúdame a poder jugar porque no puedo ni caminar. La cosa es que llego allí a las 6, no, tengo un lado prácticamente muerto, Tumbado. no, tumbado. El ojo estaba abierto, pero yo no lo podía cerrar. Ah, wow. ¿Entiendes? No era que se quedó cerrado, estaba abierto, pero yo no podía parpadear. Ujú. ¿Ok? Entonces, fui a calentar y pico y dije, no puedo calentar, me duele todo, me duele esto, tiro la bola y estoy viendo el aro para acá y tiro la bola para allá. Fue bien difícil. Y dije, yo voy a jugar. Y yo seguí en mi ritual de oración y Muy todo bien. esto y Ujú. yo voy a jugar. La cosa es que empieza el juego y pues pasó algo que pude jugar o sea, limitado. La cosa es que empezando el juego como a 2 par de minutos por estar cuidando mi pierna del aductor, Ujú. ¿verdad? Me da un sprain en la pantorrilla de la otra pierna. Sí, porque la está forzando, claro. Ahí me sacan del juego. Eso está en el juego, me sacan del juego. Creo que hubo un timeout y yo salgo. Y digo, mira, ponme tape al trainer. Ponme tape en toda la pantorrilla, pero es que me dice que necesita circulación, no importa. Me lo va a estar poniendo y quitando. Pero yo voy a entrar a jugar. Entonces él me puso el tape así para aguantarme el dolor y yo seguí jugando así todo el juego. Tiré un par de bolas en el juego, pero la tiraba. Entonces, cuando llega el momento clave que yo tengo que tirar unos tiros libres, yo estaba pensando, ok, todo lo que yo me siento que estoy derecho y la bola está cogiendo para allá. El primer tiro libre, pico, yo dije, yo voy a enfocarme en que yo voy a Tirarlo tirar hacia para allá. allá. Y yo hice, para mí yo hice esto. Para mí yo hice esto. Mm. Y la bola la da, tan, Y y para adentro. Y yo adentro, dije, culo y para adentro. la tengo. Y ahí dije, yo no voy a fallar uno más. Y ahí metí 3 tiros más Sí, en sí, el que fuiste el transcurso decisivo. y pude hacer eso. Pero ese juego fue el juego más retante de mi vida. Abductor, desgarre en el abductor, desgarre en la pantorrilla, parálisis facial. Ganamos el juego. Parálisis facial, doctor. Qué fuerte. Y ganamos el juego. ¿Y el campeonato? Ah, y Angelo preocupado. Mira, Richie, pero Angelo, sea lo que sea, si es algo grave, antes de yo saber, si es algo grave, no me lo digan. Claro. Porque yo voy a ir a jugar. Si pasa, que me pase lo que me pase después, yo voy a jugar. Si es algo que es grave, que no lo digan. Ese campeonato se tenía que dar sí o sí. Sí, yo estaba así. Y Tenía papá que Dios decir te así. puso ahí. Y me dio la Es oportunidad. la cosa. Y lo Mal, ganamos. pero aquí estoy. Ahí se Y, prueba. Ahí es que uno se prueba. y lo ganamos. Y después de ahí le doy gracias a Dios porque yo vivo en paz de que yo tenga un Sí, campeonato en sí, el sí, BCN. sí. Porque Cada uno de ustedes. los dos sueños míos eran jugar en la selección Mm, y ganar un campeonato del BCN. Lo demás era parking pico. claro, claro. Estaba más enfocado acá. Porque esto es lo que fue el impacto de vida de nosotros que tuvimos y Seguro, que es seguro. lo que nos importaba. Mm. Oye, en el 15 recibiste la oportunidad de dirigir a los Mets de Guaynabo. ¿Cómo fue esa experiencia? Tremenda experiencia, retante, bien retante. Fue un equipo que se formó o sea, Sí. no era un equipo que no. Ujú. Entonces, pero siempre las expectativas, no importa qué, es de ganar un campeonato. Aquí en Puerto Rico, tú puedes tener un equipo todo el mundo lo que apunta es a ganar el campeonato. Ujú. Pero a la misma vez el equipo, Cristian jugaba en ese equipo y Dari también. Ujú. Cristian se lesiona de ACL. Y con todo y eso pudimos trabajar bien para que ese equipo cualificara. Y perdimos con Santurce, Con Santurce. que Carlos Arroyo estaba en el equipo de Santurce en Sí, ese sí. momento. Y perdimos en una serie con Santurce. Pero en esencia, pues se hizo un buen trabajo. Fue difícil manejar muchas cosas, como lo es en todo, pero se pudo hacer el trabajo. ¿Cómo te planteaste tirarte para coach? Fui poco a poco convenciéndome, porque cuando yo me retiro del baloncesto, yo estuve como 4 o 5 años fuera de que me vieran, pero no fuera de Ajá. saber todo lo que estaba pasando, Ujú, ujú. porque no hay forma, Que eso te está dentro de desligue, mí. que te No, desligue. eso no hay forma. Nosotros, esto El es blood, nuestra vida. eso es bloodstream. Entonces, pero fui convenciéndome de que es algo que yo podía hacer, de que quería hacer, de que entendía que podía aportar y ayudar. Ujú. Y entre las diferentes ¿verdad? Oportunidades que habían para mí, pues entendí que era una buena oportunidad y lo hice y me
aunque era mucha presión y todo, yo sabía para lo que iba. Mi papá fue coach. ¿De dónde? ¿Qué es el sueño de hormiga? Sueño de hormiga. Ujú. Vamos a hablar de Sueño de hormiga. Bueno, Sueño de hormiga es mi grupo. Es un grupo que yo cofundé cristiano, ¿verdad? Con la mentalidad de hacer música cristiana para Dios, pero que a la misma vez hemos hecho temas sociales, hemos hecho diferentes otros temas también. Aunque en su mayoría es más temas, llevando lo que es la experiencia vivida. Dios me dio la oportunidad de escribir Seguro. y escribo mucho, gracias a Dios, empecé a escribir y coescribir, y entonces empezamos a formar esto. Yo toco guitarra desde 13, 14 años. No lo hacía a un nivel profesional, pero hubo un momento que yo recibo una palabra que me dan, que entendí que era una palabra de Dios para mí, que me llevaba a otro nivel musicalmente hablando. De ahí empiezo a escribir canciones. Yo nunca había escrito canciones en mi vida. Eh, y, y empiezo a tomar bien en serio la guitarra, pero ahora con la intención de ser un profesional. Ujú. Y fue muchas horas de práctica para poder entonces convertirme en un guitarrista que pudiera grabar, que pudiera Ujú. hacer todas las cosas. Llevamos, el 2008 fue el primer disco, Disco, sí. y eso es algo que yo continúo haciendo hoy, 2026, siempre lanzando canciones, llevando mensajes que o eclesiásticos, ¿verdad? Más para la iglesia hay, pero también son de De conciencia, conciencia, de social. de social. Creo que es necesario, Ujú. y mientras Dios me dé la oportunidad de hacer Y eso, si lo Dios hago. seguro, y si Dios te puso ahí para eso, pues ahí está. Muy bien. Con, El con sueño de hormiga defecto, específico, el nombre. ok, el nombre viene de que yo quería algo que tuviera que ver con soñador. ¿Por qué soñador? Porque para mí soñador no es solo el que sueña, es el que se atreve a levantarse todos los días, a vivir ese sueño, a caminar, a cuidarlo, A vivir a esa meta. entregarse, Para mí porque es meta. a Ya vivir eso es esa meta. meta. Sí, yo en Entonces, sueño no creo mucho. sí, Pero sí te lo entiendo. define, Sí, exacto, sí. es una meta. Yo la meta tú las mantienes. Sí, sí, es una meta, No es ya porque llegué y ya me olvidé. cuando No, hay que decimos seguir. sueño es que, Sí, sí, pero es meta. para mí el sueño es dormir. Sí, sí, Pero nada, pero, no te pero, estoy pero contradiciendo. se define en eso, Sí, sí, ¿sabes? definitivo. Entonces, pues, la hormiga, porque en Proverbios 6:6 te hace referencia a que seamos como la hormiga. Ya sabía. Entonces, la hormiga es trabajadora, Ujú. trabaja en equipo, se deja En dirigir comunidad. por su norte, que es Sí. el sol. Ujú. Está dispuesta a morir una por otra. No tienen posiciones o rango, cada cual hace lo que tiene que Sí, sí. hacer. Es funciones. Esa Sí. película fue buena. Sí. Ants Entonces, ah, lo demostró a sí mismo. sí. Sí. Entonces, ¿Cómo son ellas? si nosotros, los seres humanos, nos dejamos dirigir por nuestro norte, que en este caso en mi creencia es Es Dios, Dios, claro que sí. trabajamos en equipo, nos amamos los unos a los otros, pudiéramos lograr muchas más cosas. Y mira, ¿sabes qué, Pico? Nadie va a ser perfecto. Yo digo, mira, yo no soy nada perfecto, yo soy lo más imperfecto que tú puedas ver. Tú no sabes, la gente habla de que si no, que si el enemigo, no, tú no sabes, el enemigo más grande que yo tengo vive aquí adentro. Y yo tengo que batallar con él todos los días, y necesito a Dios para eso. Y por eso vivo como vivo, y voy a fallar, y puede ser que te falle, pero tengo conciencia de querer hacer las cosas bien. Y Seguro. si fallo, Según su quiero pedir línea. perdón, y si me fallaste, te tengo que perdonar. Ujú. Y esa es la forma como yo vivo la vida, pero Así. ¿sabes? Perfecta no es. Yo no hay perfección en mí. Así es. Y así es esto. Bueno, vamos a... ¿Qué es The Academy of Central Florida y cuál es tu función allí? Y acá en Central Florida, yo soy el cofundador con Carlos Morales Jr. Seguro. Ok, Saludos a... es interesante, ¿verdad? Y hago esto cortito. Mi papá fue dirigente de la selección y trajo con él a a Carlos Carlos Morales, Morales, padre. sí. Que eso tú Eso, sabes. por eso, esa curiosidad ya yo la observé, sí, Ok. esa observación, ya la hice. Pasan los años, yo estoy me voy a Orlando, Florida, empiezo a trabajar en un programa, conozco a Carlos Morales Jr., nos juntamos, empezamos a colaborar, y eventualmente nos fuimos, hicimos nuestra propia academia. Y entonces estamos los dos juntos. Wow. Tenemos
baloncesto masculino y femenino, tenemos soccer, tenemos voleibol masculino y femenino. Ahora estamos añadiendo este año béisbol. Estamos trabajando en añadir tenis y golf. Wow. Entre otras cosas que estamos manejando. Es una escuela, está de grado 7 a grado 12. Y a la misma vez, pues, la mayoría de los que, aunque puedes ir, aunque no hagas deporte, puedes ingresar, pero la mayoría de los que tenemos ahí son atletas que van intencionados, que quieren trabajar duro para lograr sus metas. Y atletas latinoamericanos. Hay de todo. Realmente tenemos atletas de 40 diferentes países. Europeos, asiáticos, tienen la ONU hispanos. Sí. Es una cosa, ¿verdad? Se nos ha dado algo bien bonito y la cosa es que vemos cómo trabajamos duro con estos atletas y en todas sus áreas hasta que logran conseguir becas universitarias. Richie, y estás allí ¿verdad? En esta escuela que abres con Carlos Jr., pero te pregunto, ¿qué opinión entiendes tú que tiene la dirección en la que va el baloncesto en Puerto Rico? Esto es un tema, un tema que ¿verdad? Me gusta tener cuidado me gusta tener cuidado y ser sensible a unas cosas, ¿verdad? Sensibilizarme, pero la realidad es que yo estoy allá, yo trabajo con atletas, yo estoy poniendo, por la gracia de Dios, pongo atletas a universidades privilegiadas todos los años. O sea, yo tengo High Major Division I Players. Actualmente estamos, ganamos campeonatos de estado, estamos compitiendo en el campeonato nacional, ya estamos en los últimos 4. Esos son niveles altos. Una de las tendencias que yo veo aquí es que muchas veces, desgraciadamente, los padres endiosan a sus hijos. Entonces, cuando endiosan a sus hijos, creen que sus hijos piensan que son las estrellas. Ya están realizados. Y lo voy a decir, puede sonar hostil, pero tengo que ser serio y en lo que voy a decir. A mí me llegan a veces algunos atletas puertorriqueños, donde lo que no entienden es que, va a sonar fuerte, pero tú eres quizás el tuerto en el mundo de los ciegos. Ajá. Pero cuando viene a donde los que ven 20/20, tú tienes una discapacidad. Porque acá es otro nivel. Aclaramos enseguida. ¿Entiendes? Entonces, no te la puedes creer así. Tú tienes que trabajar duro. Y ya. Algo positivo es que pasa con muchos boricuas, que yo he tenido muchos boricuas que han llegado a nuestras manos, es que tienen los pantalones de trabajar duro y después que ven la realidad, la enfrentan. Y esa se la tengo que dar a mis boricuas. ¿Y cómo lo has visto en su desempeño como tal? Hay muchos boricuas que vienen y se dan cuenta y empiezan a trabajar y trabajan duro y lo logran. Porque es que hay mucha habilidad aquí en Puerto Rico. Hay mucho talento. Eso no va de mal. Y esa parte sí, también soy ¿verdad? He sido testigo de ver cómo atletas que de momento eran lo máximo en Puerto Rico van allá y no son nada y dijeron, yo voy a aceptar el reto. Y lo logran. Es importante, exacto. Y lo logran. Ya que vamos por ese camino de jugador, tengo entendido que el hijo de Cristian está contigo allí. No, él estuvo en la escuela que yo estuve anteriormente, pero el hijo de Cristian está en la universidad. Oh, sí, exacto, ya subió. No, estuvo Alvin Cruz no, pero en universidad está en Niagara. Sí, en Niagara, ahí está. Entonces, ¿cuántos dalmados están por ahí subiendo? Realmente está el hijo de Cristian. Ajá. Que es el mayor ahora mismo. El mayor, sí, entonces Ricardo tiene un hijo que está conmigo en la escuela mía, pero ese está en 9º grado. Okay. Que está empezando. Pero va en ese propósito. Va en ese propósito. Hay que ver, ¿verdad?, a qué nivel llega. Entonces, mi hermana Natalia ella tiene 2 hijos, pero uno es bien pequeño, pero el otro tiene muchos recursos. Yo creo que si le da esto con seriedad, va a ser alto, tiene las habilidades. Creo que tiene los recursos. Es cuestión de ver si puede conectar lo que... tiene la misma mentalidad que los anteriores. Mentalidad para poderlo hacer, porque eso es de lo más importante que yo, ¿verdad?, le puedo decir a la gente. Mira, yo veo gente con talento extraordinario. Es cómo tú construyes la fortaleza mental. Para superar varias cosas, porque estás fuera de tu país. Más estás allí compitiendo con gente que ni conoce.
Porque aquí los conocías a todos. Y Por otra allá, cosa que puedo decir, y esto, ¿verdad? Con todo el respeto, es que a veces los padres cometemos el error de que se nos olvida de dónde nosotros venimos. Nosotros tuvimos que ir a cruzar camino con un machete, cortando palos, nos picaron las pico, avispas, pala, nos ajá, picaron las avispas así es. y tuvimos que hacer esto. O sea, ahora muchos padres quieren cortar todo y tirar la alfombra roja para que al hijo no me le pase nada. Cuando a mí me dicen, no, tu hijo, ¿Qué? ojalá y se frustre, ojalá y no pueda dormir. Qué bueno que tu hijo no pueda dormir. ¿Qué va a hacer con eso? Ah, que hay un asunto con el coach. Voy a hablar con el coach. No, que hable él con el coach. Mi papá nunca fue a defenderme a mí con el A mí coach. tampoco. Me dijo, vete brega tú. Ujú. Mira a ver qué es lo que quiere el coach. Y trata de complacer al coach para que puedas hacer lo que tú quieras hacer. No te creas que vas a hacer lo que tú quieras hacer sin complacerlo al primero. ¿Me entiendes? Entonces, uno empieza, sí hay cosas, injusticias que uno tiene que tener cuidado como padre y cuidar, pero aparte de eso, la mayoría de los asuntos que suceden es porque queremos hacerle la vida fácil a los hijos y hay que dejarlos que pasen el camino. Y en cambio, los coaches que somos exigentes, los padres piensan que es que queremos fastidiarle la vida. Exacto, desgraciadamente. O sea, ¿sabes? Yo digo, pero no, es que así aprendí yo, con Flor encima, con Armandito acá, con Raymond acá, o sea, Carlos Morales, o sea, ¿entiendes? Y yo digo, pero si eso es estímulo. Flor Meléndez era ¿Sabes? uno que era Full y fuerte full. y yo tuve que manejar a Flor Sí. ya y aprendí tanto y terminé jugando, óyeme, y terminó encantándome mi aventura con Flor Meléndez. Sí, sí, porque era un apasionado del juego Porque en full. esencia te das cuenta que él lo que es un apasionado y que él no está dispuesto a que tú no seas mejor. Es correcto, que tú mejores. Ahí Ya. está. Y hoy en día no se ve así. ¿Cómo define el éxito? El éxito. Te voy a dar dos definiciones, creo. Para mí, la definición más importante del éxito es que Dios tenga la certeza de que pueda contar conmigo. Y muchas veces le he fallado, siendo honesto. ¿Ok? Pero si yo logro hacer eso, quiere decir que yo estoy en el camino correcto para poder entender lo que tengo que hacer en la vida. Claro, claro. Entonces, otra manifestación de lo que es el éxito es como el éxito se va generando de los sacrificios, de los sufrimientos, de las alegrías, se va construyendo un crecimiento que te va dando diría yo, esa aventura en lo que tú vas corriendo el camino. Y si tú te logras disfrutar todas esas etapas, ya eso es éxito. Y superarlas. Y entonces ahí viene en que se logran eso produce lograr las metas, que te sientas exitoso, pero viene desde ahí. Entonces como que el éxito se define en mucha gente de formas distintas, pero yo lo veo en esa forma. Para mí ser exitoso es, número uno, tengas consistencia en lo que hagas, que lo disfrutes, por más duro que sea, y obviamente eso repercute en que tú tengas unos resultados que tú y la gente lo pueda ver como exitoso. Porque también es importante, no voy a decir no, que es solamente lo que yo pienso, no, porque estamos en esta vida con más gente alrededor. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes estando en Puerto Rico ahora, verdad? Que básicamente hemos hablado de ello, pero ¿qué le dirías a los jóvenes? Pues para que sean exitosos realmente o que logren sus metas, no los sueños, que logren, que se marquen su meta, su goal, pero que hay que elaborarlo. Se puede decir mucho, voy ¿verdad? A poder ser lo más breve, pero número uno es que tú no vas a construir todo en un instante. Tienes que estar dispuesto a que tus panas se van a ir a pariciar. Van a haber unos que van a estar en el teléfono 10, 12 horas al día. Tú tienes que estar dispuesto a hacerlo diferente. Que la hambre por querer echar hacia adelante sea mayor que el entretenimiento que tú quieras tener para nada. ¿Ves? No es que no te Que no puedas te ayude en entretener. nada. No es que no te entretenga, te puedes entretener, pero eso tiene que tener un espacio bien corto. Ujú, ¿Ves? ujú. Entonces, y es que hay unos que van a llegar primero que tú.
Y eso está bien y va a pasar Eso es siempre. ley de vida. Es que te mantengas consistente, enfocado en lo que tú quieres hacer y siga, siga y siga. No pare. Y que no se comparen. No te Porque puedes eso es lo comparar. peor. Lo peor que hacen es compararse. No te compares, sé persistente, persistente y con la capacidad de ver en el camino qué cosas tienes que añadir y qué cosas tienes que quitar. Y saber que si tú te vas a lanzar, por ejemplo, a ser un baloncelista, un deportista, que tú quieres ser de un alto nivel, hay muchas cosas que vas a tener que soltar. No te las vas a poder llevar contigo. Si logras entender eso, muchas cosas grandes se te pueden Todas dar. las carreras tienen un propósito y cada cosa que sucede, pues comiste banco, eso tiene un propósito. ¿Ves? Porque no todo el mundo no empieza así de la nada a hacer ya... Banco con A millo. ver, exacto, no, eso es lo que te quiero decir. O sea, que es un proceso. Hay coaches que hacen algo por un proceso y esos procesos se tienen que pasar. ¿Ves? Y ahí tú vas superando cada proceso y aprendiendo de ellos también. Que básicamente, pues, a veces queremos brincar, este coach me voy para otro lado. Agradece que estás ahí, coge de ese coach lo que tú entiendes que te va a ayudar y lo que no, pues, suéltalo. A ver, Lo que no te enseña por también. eso, exacto, exacto. Entonces, estoy de A acuerdo ver, contigo al 1000%. Es eso. ¿Verdad? Y tengo que decir que, ¿verdad? Aquí tú has traído muchos invitados con experiencias increíbles y todo el mundo da su insumo. Por eso digo que esto es un libro de historia y de éxito, estamos haciendo no diría la Biblia nuevamente, pero estamos pero haciendo una un vida del libro, deporte un y de apocalipsis, superación. exacto. Sí, yo creo que esto es Y, bien esto marca un antes y un después, yo diría, y creo que ustedes son merecedores, y yo diría todos los que han venido, no en mi caso, ¿verdad? Pero yo hacer esto para mí es un privilegio venir, compartir con compañeros o no compañeros, ¿verdad? Del antes y el después de nuestro baloncesto. Incluso me da mucha alegría de poder también tener a tu papá, que fue de la época antes, a Rubén Rodríguez, ¿verdad? Me faltan muchísimos por ahí que están por ahí, Cachorro lo tuve, etcétera, y coaches. Y hay dos o tres todavía por ahí que queremos ir a buscar, los que son antes de la y, época de tu y, papá. y eso era una pregunta que yo te quería hacer antes de terminar, pero ahí Ujú, contestaste bastante, ujú. pero era para que se quede registrado, ¿qué es lo que a ti te movió en esta etapa de tu vida? Porque quien está haciendo estas entrevistas no es alguien que hubiera querido hacer eso. El que está haciendo esta entrevista es alguien que lo hizo a nivel, quizás no ha habido nadie que se haya parado aquí que lo ha hecho a nivel tuyo, de todos los grandes que han habido. Y te mueve a ti decir, voy a hacer este espacio, voy a hacer esto y en humildad, en la manera que tú nos Ujú, hablas a nosotros con esta humildad, a mí me impacta, ujú, porque yo no me siento digno de pararme al frente de ti a tener esta entrevista, y te soy honesto. Y no te lo estoy diciendo, es por los niveles, ¿me entiendes? ujú. Entonces, ¿qué te mueve a ti con esta humildad a hacer algo como esto? Bueno, Richie, como te digo, mi pasión, a mí el deporte del baloncesto me lo dio todo. Pero no solo el deporte como tal, sino yo tuve compañeros, yo tuve jugadores en contra que aportaron a lo que yo soy, a lo que hoy en día, ¿verdad? Soy el supuesto, como se dice el GOAT. Pero creo que ese reconocimiento yo quería siempre, de alguna manera, compartirlo, ¿verdad? Y ser partícipe en este coloquio que montamos aquí, este simposio, como le quieran decir, esta conversación, eh, que yo creo que es un compartir entre compañeros de juego, vamos a decirlo así. Pero en adición, pues que las nuevas generaciones vean que hubo un antes, que tuvimos muchos muy buenos resultados y que tuvimos una liga que no es la que, ¿verdad? Como digo yo, la que está dirigiendo tu hermano hoy en día, pero teníamos un orgullo brutal y le metíamos mano a lo que fuera por llegar a donde llegamos. Y yo creo que en Puerto Rico pues no se marca o no se establecen estas historias. Porque pues sí, la prensa escribió de ti y de mí en el momento, pero marcar algo para la posteridad que se quede en el país
¿verdad? Del orgullo que sentíamos correr nuestro carrito por ahí en la isla, alrededor de la isla, para ir a jugar unas rivalidades brutales, ¿verdad? O hay que decirlo. Ponce no era fácil, Quebradilla no era fácil, Bayamón no era fácil, o sea, entonces, en cambio, rivalidades ustedes con los Gallitos, o con Arecibo, o nosotros San Germán con Mayagüez, eso era morir. Y yo creo que para disfrute de todavía las personas que fueron apoyo para nosotros, que fueron nuestros fanáticos, que están vivos, pues créeme, mucha gente me dice, Contra, qué bonito tu programa, porque me revives mi época en las canchas, detrás de ustedes, apoyándonos, etcétera, ¿verdad? Pues eso, dicho esto, pues es importante que esté plasmado en algún sitio, porque con William, que el grupo de trabajo, siempre tuve, cuando trabajamos en FIBA, yo una vez le dije, tú vas a hacer muchas cosas conmigo, pero había una en específica, ¿verdad? Que yo quería que fuese con él y ya la estamos ahí en ese paso. No sé si lo digo o no lo digo. Un documental mío Espectacular. que estamos en ese Yo, camino y qué bueno. a él específicamente yo dije, tú vas a ser la historia mía Eso de es vida. espectacular. Y aquí estamos, Eso es gracias a eso. espectacular. Entonces, Yo pensé en eso y el libro, pero ajá, sigue. no, el libro también es posible, hay la posibilidad de que surja. Para que el libro es un poquito más complicado, pero, y por otro lado, pues yo decía, porque yo me retiré, entonces, pues de momento me da lo que me da, que yo tengo que vender, bueno, yo había vendido ya el negocio Ya, en La Palguera, Palguera. me diagnostican el cáncer 2 meses después de que vendo el negocio, y yo digo, aquí papá Dios hizo obra para que yo saliera de allí y me pusiera a atenderme, ¿verdad? Porque Silvia se dio cuenta enseguida de la situación, y cuando voy, pues surgió que me dio cáncer, y nada, la cuestión es que como me pregunta el podcast, pues yo le dije a William, mira, vamos, yo creo que yo estudié radio y televisión en Oregon, así que y yo digo, pues vamos a hacer un podcast. Un podcast, yo no soy tipo de tanta cosa así, pero me manejo, pero básicamente esto es un homenaje mío a todos aquellos que yo invito, a todos aquellos que quizás no he invitado todavía, pero van a venir porque quedan muchísimos por ahí, que la pasamos muy bien, pero en agradecimiento a que me mejoraron. Cada temporada que yo jugaba aquí, mi norte siempre era venir a jugar a mi país, a la liga, que los chamacos me vieran, que los muchachos me vieran, los jóvenes me vieran, ¿sabes? Mi crecimiento como jugador. Obviamente yo nunca pensé que iba a alcanzar, ¿verdad? Todas esas metas, incluso hasta llegar allá a FIBA, porque realmente no era ese mi norte. Mi norte era hacerme un buen jugador. ¿Ves? Pues estamos aquí, básicamente, y sobre todo disfrutándonos. Yo disfruto un montón y cosas como tú dices que yo no me acuerdo. Yo jugaba 40 minutos y hay cosas que me cuentan los muchachos que yo ni me acuerdo de nada, ¿sabes? De Así. nada. Y yo digo, pues nada, ¿sabes? A veces me recuerdo y cojo el hilo, ¿sabes? Pero básicamente es eso. Es algo que en nuestro país desgraciadamente no se hace, pues lo hacemos nosotros, ¿por qué no? Y nos damos nosotros mismos aquí el cariño, la admiración, el respeto, porque sí tiene que estar. Porque nosotros hicimos una liga que hoy en día pues está establecida y con tu hermano ha ido a mucho más allá, que me parece Sí, muy bien, un exjugador, ¿me entiendes? Y qué mejor que eso, que exacto. los mismos que estuvimos en el básquetbol estén envueltos también en ello. Así que estamos para eso. Excelente. Y yo para mí, Pico, esto es un privilegio. Te voy a decir algo, yo estoy casi seguro que cuando salga la grabación, tú sabes que yo soy bien, muy poco emocional, Ajá, ajá. pero yo sé que en esta Sentimental, entrevista, los sentimental. sentimientos en esta entrevista me vieron un poco, me van a ver diferente a como me han visto en toda mi vida, porque yo me han Sí. visto pero es por la admiración, porque quería hacer esto, y quería compartir contigo esto, y quería decirte de frente de mi admiración a ti, Igual. y que lo sepas que siempre estarás en mi corazón como uno de los héroes más grandes que ha tenido este país. Gracias, Mili. Ustedes saben que yo siempre les hablaba, claro. Ustedes son los hijos de mi héroe Raymond Dalmau. Y siempre se los decía, lo que necesiten, aquí estamos, vamos a competir. Y competimos muy, muy bonito.
Fue un placer y un inmenso honor tenerles a ustedes como amigos y más allá, los competidores que fueron, ¿sabes? Eso para mí, pues, me da mucha alegría haber competido con chamacos como ustedes, ¿ves? Que le metían. Y sobre ti, pues ya sabes que muy agradecido por las guerras que daba, Lo ¿ves? que En esa podía, lo que cancha. podía. Y Terminaba. bueno, yo creo que me falta uno todavía, me falta el tío, así Está mi tío que Steve. Ese va a sí. ser interesante, muy interesante Es que también. empecé con papá y a tío lo quiero al final, porque entonces voy a empezar a hacer una loquera que quiero hacer ahí para meterlo en lío con tu papá. Está bueno, está Este, bueno. pero Richie, siempre ha sido un honor, un placer y un privilegio ser tu amigo, compañero y también contrario, ¿verdad? En la parte de sportsmanship, y un placer y un honor. Y que Puerto Rico sabe que con ustedes, pues, se desviven y que siempre han estado ahí para ustedes. Gracias, Un Pico, de privilegio verdad. tenerte acá, Richie. Gracias y que Dios te bendiga siempre, Igual a ti brother. también. Y Dale. éxito por allí, ya estaremos pendientes. Gracias. Seguiremos informando. A ustedes, amigos, otro Dalmau, no se sorprendan, claro que sí, otro más. Me falta uno adicional, que es el tío. Así que espero pronto lo puedan disfrutar y que se disfruten en lo que llega a la otra. Hasta luego.